Vamos a tratar de poner el micrófono en silencio para que no vamos a confundirnos. Vemos que Xiomara tiene dificultades. Ya, profe, ya puede entrar, gracias. Ah, ok, Xiomara. Sí, señor, gracias. Okay. Ya. Silenciar. La plataforma. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bien, profe, bien, gracias a Bien, Dios. gracias a Dios. Bueno. Me alegra por lo menos escucharlos. Todos son del grupo 04. ¿Hay alguno del grupo 03? Profe, yo soy de los martes y los viernes a las 6. Ese es el grupo 03, Hernán. Bueno, los del grupo 04 llevan un tema adicional a los del grupo 03, es decir, los del sábado están un poquito más adelantados, pero esta sesión va a ser para los dos grupos. Pues los de la semana tienen alguna dificultad para ingresar porque algunos tienen clase hasta ahora, pero ayer no pude conectarme en la noche, entonces vamos a ver cómo podemos articularlos con ellos. Yo les hago una preguntita. ¿Quién sabe de los parciales? ¿Cuál es la indicación? ¿Se puede hacer parciales o qué? Alguien que nos cuente. No han dicho nada, profe, de eso. Profe, creo que apenas están tomando la decisión allá las directivas del Politécnico para mirar a ver cómo se va a evaluar. Yo estoy viendo otra materia virtual y el profesor nos dijo que por ahora pues no van a evaluar nada, pero que ya le están dando las indicaciones para ver cómo se va a hacer y que esas indicaciones se las van a transmitir la próxima semana a todos los profesores. Ah, listo. Está bien. Por ahora vamos a seguir con la misma dinámica. Vamos a seguir con la misma dinámica y es tratando de hacer algunos ejercicios como para que las personas que tienen dificultad de conectividad o puede que no estén de acuerdo con esto, porque seguramente esto va a traer consecuencias después. ¿Qué tipo de consecuencias? Pues que haya que repetir algunos conceptos, algunas clases, algunas evaluaciones, no sé. No me deja admitir a Jonathan y a Jessica. Bueno, entonces sigamos pues como para que no vamos perdiendo como para que no perdamos como para que no perdamos el ritmo, por lo menos para eso, para que estemos en la misma dinámica y no perdamos. Pongan el silencio, creo que es Daniela. Bueno. Muchachos, apaguen los micrófonos y solo el que vaya a hablar lo activa para Sí, que la señal sea mejor. Eso. Bueno, entonces es eso. Vamos a hablar de un temita que se llama productividad, que yo creo que ustedes lo conocen muy bien. ¿Sí? Y este tema, pues, yo les envié un correíto donde hay un documento. Ese documento vamos a tratar de trabajarlo, pues, hasta donde podamos. Como esto tiene un límite de 40 minutos, creo, entonces es posible que tengamos que volver a reiniciar en otra sesión. ¿Listo? Si no alcanzamos el momento de finalizar el ejercicio. Descargaron el archivo es este, se los voy a mostrar aquí. Este.
¿Están viendo? Uno de ustedes que me diga si lo está Sí, viendo. señor. Sí, 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 profe. se está viendo. Ok, un documento de Word. Sí, señor. Muy bien. Ese es el que les envié. Esta semana alguien me preguntó que qué era lo que había que hacer con un libro de 800 páginas que estaba en la plataforma, estaba en el Drive. Ese libro no se lo tienen que leer. El libro únicamente es un documento de referencia. La mayoría de los temas que hemos visto pues han salido de ahí. Es como el libro base que yo tomo para desarrollar la formación. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar y vamos a tratar de responder que es alguien que diga qué será productividad. Alguien que tenga alguna definición de lo que es productividad. ¿Alguien quiere responder? Julián, que tiene el micrófono abierto. Cuéntenos. Lorena, que está en el iPhone. Jorge, Alexander, César. Alguien que nos diga qué será productividad. Profe, ¿no sería como el número de, digamos un ejemplo, pues el número de unidades realizadas en un proceso dividido los recursos que se utilizaron? Eso, entonces, si traducís eso, ejemplo, a una definición, ¿qué será? Se nos es difícil dar definiciones, ¿cierto? Como construir conceptos. Somos muy buenos para dar ejemplos, pero cuando tratamos de construir el concepto se nos dificulta un poco. En realidad, productividad es la relación entre los egresos y los ingresos, es decir, que tanto de lo que ingresa yo lo convierto en algo. ¿Sí? Es como esto. Vamos a ver si esto me lo muevo por acá. Sí. Es esto. ¿Sí? ¿Están viendo eso? Es la relación entre los ingresos y los egresos. Ok. ¿Alguien que me diga si están viendo eso? César. Sí, sí, señor, sí. Listo. Sí, está bien. En Señor. los egresos y los ingresos. Entonces aquí, como somos ingenieros, surge una pregunta. ¿Cuándo esa productividad es buena? ¿Cuando es menor a 1, cuando es 1 o cuando es mayor a 1? ¿Quién? ¿Quién me dice esa respuesta? ¿Cuándo la productividad es buena? ¿Cuando es menor a 1, cuando es igual a 1 o cuando es mayor a 1? Cuando es mayor a 1, ¿cierto? Es decir, esta relación, que es la que me dice que es productividad, es buena si es mayor a 1, ¿cierto? Y si es igual a 1, pues con mayor razón. Pero ¿quién me da un ejemplo de cuándo la productividad es mayor a 1? Sí se puede dar una situación, un proceso productivo en la que lo que ingrese sea menor que lo que salga. Es decir, en esta relación, esta sería menor a esta. Para que esta fracción me dé mayor a 1, el denominador tiene que ser menor a 1. ¿Sí o no? El ejemplo sería 10 dividido 4. Esto me da 2,5. ¿Cierto? Puede en algún momento eso presentarse. ¿Alguien No. tiene un ejemplo? ¿Cuándo podrá ser eso mayor a 1? Bueno, respondan pues, es que se cayó la señal. Profe, qué pena. Cuente a ver. No, acaba de llegar. ¿Quién acabó de llegar? Yo, Sebastián. Listo, Sebastián. Estamos hablando de productividad. Estamos diciendo que un proceso productivo puede ser menor a 1, igual a 1 o mayor a 1.
y que si es mayor a 1 es porque los ingresos o lo que ingresa es menor a lo que sale. Y aquí está el ejemplo. Contame de un proceso en el que los ingresos, que lo que ingrese para el proceso sea menor a los egresos. Es decir, que la materia que yo aporte sea poca y que al final me arroje mucha mercancía o mucho producto terminado. De pronto el agua, ¿El agua por qué? pues porque uno realmente el agua uno puede ingresar muy poca agua y lo que sale son muchos ingresos porque el agua es de lo que más rentabilidad genera hoy en día, pues el agua tratada, el agua que se vende comercial. Ah, bueno, pero con agua sola no puedo producir. Pues, ¿o qué puedo producir con agua sola? Nada, ¿cierto? Pues sería el producto, ese sería el producto como tal. Pero es verdad. Eso, entonces ahí viene un elemento y es que no solamente esa sería una medida de productividad, pero parcial, porque solamente estás teniendo en cuenta un elemento o una materia prima, ¿cierto? En realidad es muy difícil, ustedes mismos saben esa frase de que la materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces yo normalmente necesito mucho más materias primas para arrojar un producto terminado. Es decir, normalmente la productividad puede que alcance 1, pero que sobrepase 1 es muy difícil, ¿cierto? Incluso en este momento no se me ocurre ningún ejemplo que eso ocurra. Perdón la redundancia. No se me ocurre ningún proceso en el que se presente esa situación. ¿Sí? Entonces, normalmente esto es, ¿cierto? O es igual a 1 o es menor que 1. ¿Sí? Al revés. O es menor que 1. Pero es muy difícil que sea mayor a 1. Entonces viene la definición de productividad. Este documentico, o esto, ustedes lo sacan del libro que yo les compartí. Entonces está la medida productiva que yo puedo medir la productividad parcial y es relacionar lo que tengo como producto terminado en relación con alguna de las variables que afectan el proceso. En este caso yo puedo comparar qué tan productivo soy en términos de mano de obra, qué tan productivo soy en términos de cuánto fue el capital que le inserté. No sé si esto me deja así, yo creo que sí. ¿Cuánto fue el capital que le inserté? Sí. Que ese lo podría medir, por ejemplo, el área financiera. ¿Qué tan productivo soy en torno a las materias primas que le incluye el proceso, que se le tocaría al proceso productivo? Y este que sería qué tanta energía me estoy gastando yo para arrojar unos productos terminados. Esa podría ser una medida de productividad. No está compartiendo nada. No estoy compartiendo nada. Ah, bueno, ahí sí. A ver, yo veo. Ahí tampoco. Ahí sí, ¿cierto? Yo sí lo veo. No, ahí sí lo deben estar. Esta era la que les estaba explicando. Bueno, sí. Se sigue viendo la hoja de Word donde estaba explicando lo de productividad. Yeah. Esta no. Ya cambió. Ahora no es esa. Ahora sí. ¿Cuál están viendo? Sí, señor. Sí, señor. profe, La ya. medida de productividad. Entonces, la medida de productividad parcial sería comparar Sí. el producto que arroja mi proceso Trabajo. frente a otra variable. ¿Sí? En este caso yo puedo medir la productividad comparando el producto terminado con la mano de obra. El producto terminado, que se lo podría medir yo como jefe de operaciones, por decirlo de alguna forma. Comparar el producto terminado frente a la cantidad de dinero que le he invertido, que ese lo haría, podría ser el área financiera. ¿Y qué tanto podría yo comparar el producto terminado frente a frente a las materias primas e insumos que le
que le incluye al proceso, ¿sí? Bueno, ellos necesitan 3 que tienen para un canario que... Silenciemos por aquí. Silenciemos por aquí. Bueno, entonces ahí vamos. Yo puedo medir la productividad en términos parciales y es comparar dos variables, ¿cierto? Pero siempre teniendo en cuenta el producto que arrojó mi proceso, el producto terminado. Está una medida multifactorial que yo puedo comparar el producto terminado, que es en realidad lo que yo tengo que tener como parámetro frente a la combinación de dos o más variables, ¿cierto? Aquí tenemos el ejemplo. Y la medida total, que es el producto comparado contra los insumos, que esos insumos incluyen materias primas y otros materiales incluidos en el proceso. ¿Sí? Bueno, y aquí hay un ejemplo de una medida parcial, de una medida total, de una medida multifactorial, que es muy simple. Yo aquí estoy comparando, por ejemplo, en esta medida total, estoy comparando el total del producto, que son las unidades terminadas, más el producto del proceso. Me falta una. Bueno, aquí le están uniendo los dividendos, es porque esto es una, digámoslo así, están teniendo en cuenta la inversión se le ha incluido al proceso productivo. Pero normalmente yo lo que debería tener en cuenta serían estos dos. ¿Sí? Yo desde el área de producción debería tener las unidades terminadas, el trabajo en proceso. Suponiendo que este trabajo en proceso ya tiene todas las materias primas incluidas, ¿cierto? No voy a tener ninguna dificultad para poder sacar estas 2.500 unidades, ¿sí? Entonces yo sería aquí, en vez de 13.500, sería 12.500. 12.500. Ahí perdonan pues los números. 12.500. 12.500 dividido el total de insumos, que son 15.193. Entonces, 12.500 dividido 15.193. Eso me dice que tiene una productividad del 82%. Sí, el 82%. Bueno, si alguien tiene alguna duda, lo puede escribir por el WhatsApp y le abrimos el micrófono. ¿Listo? Bueno, sigamos. ¿Será que hay alguien para... Ah, por aquí hay uno que falta. Profe, tengo una pregunta. ¿Esos 12.500 sale de la suma de las unidades terminadas más trabajo en proceso? Exacto, este y este. Esos son esos dos, no más. ¿Listo? Aquí entonces medida multifactorial, comparan la mano de obra, ¿sí? La mano de obra con el material, ¿sí? Y lo comparan contra el material en proceso. Y lo que me están diciendo es, ¿qué tan productivo soy con esto que le he ingresado al proceso? Y una medida parcial sería, ¿cuánto me gasto en energía para producir esas 13.500 unidades, que para nosotros serían 12.500, ¿sí? Ok. Ese sería básicamente, en realidad es muy simple. Vamos al ejercicio. A este. Vamos a ver si soy capaz de... Sí. Yo creo que es este. Este mismo. Ahí lo están viendo. Sí, señor. Sí, están viendo un ejercicio. Este, taller gerencia de operaciones. Sí, señor. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces, lo que siempre hemos dicho, estos cálculos aquí
no empecemos todavía por el primero, empecemos por el segundo. Lo que me están diciendo aquí es que usted es el gerente de operaciones y le preocupa poder cumplir con los requisitos de ventas en los meses entrantes. Le acaban de presentar el siguiente informe, ¿sí? Y le piden que encuentre la productividad promedio. Me dice unidades por hora. ¿Sí? Entonces, recuerden que es cuánto me ingresa cuánto egresa sobre cuánto ingresa. Y aquí les doy muy claro cuántas unidades por hora. Esto es una medida de productividad. Por ejemplo, en enero, ¿cuántas unidades se produjeron? ¿Quién me dice? 2.300. 2.300 está explícito, ¿cierto? ¿Y cuántas fueron las horas que se trabajaron? 325. No, señor. Eso es una sola máquina. Y son 3 máquinas. ¿Sí? No, Este 900. sería 975. Entonces, ¿cuál sería la productividad para ese mes? $2,35 no. Eso, ¿qué significa eso? ¿Qué significa 2,35? La capacidad de producción. O sea, la efectividad. Sí. Profe, eso no va a un 42% en productividad. ¿Qué le están preguntando ahí? Ahí. Mire que le están preguntando es cuántas unidades por hora. ¿Sí? Es muy diferente si le dijeran de esta forma. Lo que le están preguntando, o lo que le están diciendo, es que determine cuántas unidades puede producir su compañía en una hora. ¿Sí? Eso es un nivel de productividad. ¿Cuánto les dio? 2,35. Eso quiere decir que en el mes que se trabajan 975 horas, o su unidad productiva, está, ¿cuál será? Que su unidad productiva, que trabaja 975 horas al mes y que produce 2.300 unidades, si solamente trabajara una hora, produciría 2,35 unidades, ¿cierto? Pero no se redondearía, pero a 3. Eso sí, a 3. A 3. Digamos que a 3 y eso que marcha forzada. Yo diría que 2, porque no alcanza a terminar la tercera unidad. Bueno, entonces, ¿a partir de qué punto 5 la ponemos al que sigue? ¿O tampoco? Yo digo que ni siquiera deberíamos de aproximar, porque es que usted no puede tener 75% de una unidad o 85% de una unidad. Ningún cliente le recibiría faltándole el 15% a un producto. Si fuera una camiseta, entonces le falta una manga. ¿Qué cliente le...? No, sino que, pues, yo me acuerdo que cuando yo estaba antes, pues, en la materia anterior, siempre que nos da por ahí punto 5 en unidades, no, aproxímelo a la que sigue, porque si la alcanzan a terminar. Entonces, yo siempre me acostumbré que me da 2.4, 2.5 y aproximar las 3 unidades. Ok, listo, está bien. Entonces, usted me dice que la dejemos por debajo, la dejamos por debajo. Eso, pero yo no quiero que ustedes lo tomen como si eso fuera una camisa de fuerza. Piénsenlo así. El número le está dando 2,35. Usted entregaría, o usted diría que es productivo, pues es exacto. No sé si en la otra materia les diría, no, es que ustedes podrían entregar hasta el 5.º día del mes siguiente. Entonces, de pronto ahí sí. Pero como en el mes solamente estás diciendo que producís 2,35, ese 2,35 se No tiene sentido por ningún lado. No seamos tan estrictos con eso, sino que pensemos lo más en lógica y no en el cálculo, porque el cálculo es solamente eso y es una herramienta para poder tomar decisiones. Entonces, llevemos ese dato a la realidad. Son 2 unidades y un poquitico la otra. ¿Sí? Listo. Igual si me pones 3, yo no te voy a decir que está malo, ¿cierto? Creen que no es así que se trabaja. ¿Listo? Profe, pero a la hora del cálculo como tal, uno debe poner lo que dio, porque si sí. no vas a tener digamos que una información errónea, ¿no?
Sí, a la hora de hacer el cálculo, sí, pero a la hora de hacer el análisis, usted debe tirar, ser un poquito más real. Decir facturación. Sí, claro, bueno, exacto. Si le vas a facturar, no le puedes facturar 2 unidades al cliente y un poquitico más. O le facturas 2 o le facturas 3. ¿Listo? Sí, señor. Listo, Bueno, profe. bueno, y lo que me dice es que calcule el promedio. Lo único que tengo que hacer es calcular la productividad mes a mes y al final sacar un promedio de esos resultados. La calcula mes a mes y después la suma y la divide. Exacto. Sí. Ese ejercicio, ese que acabamos de hacer, cayó en el parcial del año pasado, perdón, del semestre pasado. Sí, y del año pasado. Y fue una gran dificultad porque no tenemos en cuenta que es un promedio. ¿Sí? Entonces vamos a leer bien cuando vamos a responder las preguntas. Al final es calcularlo mes a mes y al final, miren que aquí son 5 máquinas, aquí 4, aquí 4. Eso lo van a hacer ustedes en su Profe, casa. buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Ana Catalina. Profe, ¿será que usted nos puede hacer un favor? Si puede habilitar a otras compañeras que están pendientes para ingresar a la clase. No las veo. Yo no las veo ahí. Hay 33 y no veo a nadie en sala de espera. Ay, pero es que eso vale mucha plata. Bueno, entonces, yo apenas las vea, yo las habilito. Las que me han escrito por acá por el WhatsApp, yo lo he hecho. Bueno, entonces básicamente es eso. ¿Sí? Este ejercicio es ese, muy simple. El ejercicio que sigue el tercero, me dice que calcule la productividad de ingresos por ventas sobre ingresos por mano de obra. ¿Sí? Teniendo en cuenta que la mano de obra, pues, es un egreso porque hay que sacar dinero, pero en realidad es un insumo para poder producir, ¿cierto? Y que los ingresos por ventas son dinero. ¿Listo? Entonces, ahí sí tienen dónde hacerlo, me imagino que sí. Vamos a calcular esto. La productividad en términos de ingresos por ventas sobre ingresos por mano de obra. Son unos 3 minuticos para calcular eso. Vea, quedó bien. Y bien echado, bien. De cremita. Buenos días, profe. Buenos días, ¿con quién? Profe, con Anderson Melgarejo. Yo aparezco en el perfil como de Daniela Quintero, para que lo tengas presente. Ah, bueno, listo. Igual yo no estoy tomando... Yo no estoy tomando... Ay, hay una que me llamó ayer. Me parece. Ay, yo digo, el mío, ¿qué? Yo me mandé. Apaguen los micrófonos, por favor. Nani Andrés. Ay, Nani Andrés Muriel. ¿Puedes ponerle por favor en silencio? Yo lo silencio acá. Es que nos dimos cuenta que lo llamó no sé quién. El otro es... Lo escuché ahí. Bueno, ¿alguien encontró el dato? Profe, entonces tenemos que sumar unidades vendidas y multiplicarlo por el precio de las unidades. Esos serían los ingresos por ventas. Ajá. ¿Cierto? Y ya ¿Queda sumamos. cuánto? Eso da 2.068.900. Vamos a ver si me abre el Excel. Dividido 560.064. ¿Y de dónde salió ese 560.000? Las horas trabajadas por el costo de la hora. ¿Y las horas trabajadas son?
46.672. Vamos a... Aquí se me abre el Excel. ¿Estás viendo el Excel? Sí, señor. Señor. Ok, entonces es, ingresos por venta son las unidades vendidas, que son 1.217, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe, sí, sí. Sí. Y está el precio de cada unidad, 1.700 pesos. Entonces las ventas son 1.700, ¿qué, perdón? 20. 1.700. Estas son las ventas y los egresos son 46.672 Por el costo de la hora. horas totales. Eso es por hora. 12 pesos. Es este por este. Listo. Entonces la productividad, ¿Me repite las horas totales, porfa? 46.672 horas. Sí, y el porcentaje de hora, ¿cómo es que se saca? 12. No, ¿cuánto cuesta una hora? El ejercicio te da. ¿Cuánto cuesta pagarle a una persona por hora? 12.000 pesos. 12.000. Bueno, entonces el resultado salió dividiendo las horas totales, dividido la cantidad de horas. Este de acá. No, los ingresos 500, dividido el valor de las horas. ¿Es lo que me ingresos estoy dividido el diciendo valor. ya? Ingresos por venta. ¿Cierto? Ingresos que son 206.000. Perdón, 2.068.000. Y las horas totales trabajadas son 560.000. Los dos están en pesos. Y eso me da 3.69. ¿Cierto que sí? ¿Están viendo el Excel? Sí, Sí, está profe. bien. Sí, profe. Ok. ¿Qué significa 3.69? ¿Qué me dice? Producción por día. No, eso no es producción, porque mire que por ninguna parte hay producción. El Ahí lo que me costo. está diciendo Es es el lo que costo. vendo y estoy haciendo una división entre pesos por unidad sobre pesos por hora. Mi porcentaje de ganancia es del 3.69%. No, porque recuerden que el componente del costo de cualquier producto es, o para yo saber cuánto me estoy ganando, es los costos, perdón, el precio de venta, no los costos. Pues sí, esa sería la utilidad. No, eso no es la utilidad. El precio de venta menos los costos. Ah, bueno, esa sí es la utilidad, ¿cierto? Que me daría una utilidad, pero esto yo no le estoy restando. A los costos no le estoy No, restando. no. Sí, no, este no sería ese caso. Eso. ¿Qué significa 3.69? Porque ese cálculo está